37 imágenes. Este es un ejemplo de, o sea, así seguramente se van a ver las piezas que ustedes están fabricando con las diferentes posibilidades, de cómo se verían las fotos tomadas en la cámara. Por ejemplo, algo que normalmente hacemos es que creamos ahí muy relajadamente como una especie de marco. No quedó muy centrado, seguramente la base de papel blanco sobre el que se colocan las piezas, pues para que nos quede un fondo de mayor contraste, pues se movió un poquito al momento de tomar estas fotos, porque la idea es que ese marco ahí que está como dibujado en lápiz, da la referencia de los límites de donde la cámara pues puede tomar las fotos. Entonces, cuando se coloca una pieza, la persona, que en este momento pues es una persona la que coloca la pieza, eh, la ponga siempre dentro de ese límite. Entonces, no importa si la pieza va inclinada o se mueve a izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, lo que sea, siempre va a estar dentro de ese límite. Entonces, eso es importante al momento de pues, tomar las fotos, tomar las imágenes. Tenemos la pieza, la imagen cero, la primera imagen de la lista como nuestra imagen de referencia. Ese es el producto que es totalmente conforme. ¿Sí? Entonces, de ese producto conforme, pues tomamos varias fotos. Eh, Esta pues la colocamos acá bien alineada en el centro, bien bonita como referencia. Y las otras del producto conforme pues estarán corridas o giradas en diferentes puntos dentro del área de la fotografía. Y las demás, entonces son piezas que ya tienen defectos. Observemos que la pieza correcta pues es como una especie de H, pero tiene dos barritas horizontales, tiene tres agujeros que son del mismo tamaño, perfectamente centrados, y hay un agujero especial que tiene como una ranura rectangular, ¿sí? Entonces, pues hay que tener en cuenta ese elemento. Si vamos mirando los posibles defectos, entonces, que se pueden presentar, estas son piezas buenas. Aquí ya encontramos, pues, unos posibles defectos. Lo que pasa es que aquí juntaron varios defectos en una sola figura. ¿Sí? Por ejemplo, vemos que los agujeros pues ya no son redondos, sino que tuvieron como un doble mecanizado, pero también a la forma de la pieza con respecto a la forma correcta, que donde los extremos o las aristas son redondeadas, pues este tiene unas aristas que no están redondeadas, en una zona por aquí y en otra zona también por aquí, y falta también un agujero. Entonces, esta pieza tiene defectos. Hay unas donde el defecto es similar, pero esta ya tiene un agujero. Vamos a mirar qué más defectos. Esta, por ejemplo, tiene todas las aristas redondeadas, pero le falta un agujero solamente. Sería solamente su defecto.
Bueno, aquí se trató, vamos a quitar esto, se trató de crear como una especie de defecto pintando de color negro una zona. Entonces, aunque la fabricación en general de la pieza está bien, eso podría representar, no sé, una mancha o podría representar una fractura. Entonces, pues hay que detectar eso. Puede ser una zona, digamos, una zona que normalmente presente ese defecto. Entonces, vamos a encontrar ese defecto. Por acá, bueno, esto sigue siendo la misma pieza. Esto ya tiene un defecto que es un problema de falta de material. Le faltó un pedazo aquí al lado derecho, según el ancho que normalmente trae pues, en los bordes la platina. Entonces, obviamente, falta un pedazo. Entonces, los agujeros quedaron mal, mal centrados. Entonces, a estas les falta ese pedazo. Esta tiene todos los agujeros y las formas, pero eh, los extremos, las aristas no están redondeadas. Ese puede o no ser un defecto, ¿sí? O sea, eh, ahí hay que determinar hasta qué punto eso puede afectar, ¿no? El uso final de este producto. Pero para nuestro caso, obviamente eso será un defecto. Y este sí tiene las formas redondeadas, las aristas redondeadas, pero los agujeros están mal cortados. Digamos que eso puede ser un problema debido a la sujeción de la pieza cuando se hace mecanizado o si esto es un troquelado que puede ser pues una opción de trabajar este tipo de productos, pues que la troqueladora esté desviada. Y aquí volvemos a la pieza número uno. ¿Listo? Entonces, la idea es que hagamos el ejercicio de pues, encontrar los defectos tal como deberán hacerlo ustedes en su ejercicio con sus productos que ustedes mismos van a fabricar. Entonces, lo primero que debemos determinar y que se encontró aquí en esta pieza es que si vemos la única parte que no presenta como tal un defecto y que puede ser un muy buen elemento de referencia, es la zona que puso a grabar. Ya saben que está prohibido grabar sin el permiso del profesor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar que en todas las piezas podamos encontrar ese, ese elemento utilizando lo que ya habíamos visto de la coincidencia de los patrones. Entonces, yo puedo utilizar una zona que estoy totalmente seguro que tienen todas las piezas y que se puede manejar sin problema. Tengo me encuentra este patrón, es una forma que solo se repite en una esquina, en un extremo. Vamos a buscarlo en toda la figura. Bueno, puede ser más bien dentro de la región que realmente sí sabemos que va a estar, es ese marco. Vamos a encontrar una, el rango de ángulos es bastante amplio. Vamos a ponerle 180 por si acaso.
Y como simplemente esto es para que encuentre la figura, pues yo puedo ser no muy exigente. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 70% y ver entonces que realmente en todas encontremos eh, las líneas, las flechas verdes que nos indican que se ha encontrado. Entonces, en los 50 y pico de imágenes, debemos asegurarnos que se encontraron todas. Entonces, en la fabricación de sus productos, ya saben, deben pues dejar una parte de de los eh, de su pieza que se quede completamente idéntica en todos para poder hacer este ejercicio, esta referencia. Si no tenemos esa parte que sea idéntica en todos, pues va a ser muy difícil poder encontrar nuestro producto en todas las piezas. Entonces, ahí está. Ese será el ejercicio. Aquí, bueno, miramos las puntuaciones, básicamente todas, bueno, no todas, aquí hay unas que están marcando 99, 99.8, 98.6 por allá en una, pero pues esos son muy buenos valores. 99.7, 99.1, 99.3, 99.5, 99.2. Entonces ahí estamos perfectamente. Muy bien. La idea de la aplicación que vamos a hacer, como vamos a tener varios defectos, es utilizar eh, una herramienta diferente para encontrar pues cada uno de los defectos. ¿Sí? Una herramienta o una función más bien de las que tenemos acá disponibles para, para hacer este ejercicio. Eso va a ser clave pues al momento de la calificación de su proceso porque digamos, repetir una función pues les va a significar una reducción en su calificación. El único que no cuenta dentro de esa lista, pues es el primero. Es decir, si ustedes están utilizando este patrón o este find pattern eh, para encontrar la pieza, pues no estamos encontrando, no se está usando básicamente como para encontrar un defecto. Entonces ese se podría repetir y consideran que esa función pues se pueda utilizar en otra parte, obviamente se puede repetir. ¿Listo? O sea, ese no estaría contando, por ahora llevamos cero funciones. ¿Listo? Y a partir de ahí pues empezamos a mirar cuáles podrían ser más apropiadas para cada una de las situaciones. Entonces, digamos que el primer defecto que queremos encontrar sea el tema de los agujeros, ¿sí? Entonces, la cuestión es que tenemos tres agujeros y en algunos casos los agujeros pues no están, ¿sí? Entonces, el hecho de que falte un agujero o que el agujero pues no tenga la dimensión correcta, ya ahí tenemos pues como tal encontrado el defecto. Entonces, para el tema de los agujeros, digamos que podría ser la función del blob
una posible solución o una posible función para utilizar. Entonces aquí, recordamos, tenemos la fila, la columna y el ángulo ya como referencia. Y, por ejemplo, el que voy a utilizar para este, perdón, tengo que utilizar la imagen uno como referencia, que es la que me está dando los valores. Y la región que quiero investigar va a ser aquí, debe haber un agujero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en ese agujero? Que vamos a tener que el color del blob es blanco, mientras que alrededor es negro. Y vamos a mirar el tamaño, porque pues todavía no sabemos el tamaño, dejamos los valores aquí por defecto. En este caso, pues solo vamos a tener uno. Aquí me está diciendo que el área correcta es de 492. Entonces, lo que podemos hacer es que cualquier valor mayor a 492, pues ya me esté dando un posible error. Vamos a mirar. Aquí lo encuentra, estamos en 485, 487, o bueno, este ya tiene 500, 494, 490, y aquí, ok, aquí ya me toca aumentar la región, porque la hice muy pequeña, aumentarla más hacia el centro. Entonces vamos a aumentar un poquito más la región en esta zona. Esto no debe cambiar los valores. Y cuando encontremos acá una que esté mal cortada, que sabemos que pues el error de corte es que se está generando como este doble troquelado que me está aumentando el área de la superficie, pues ya el área está pasando a ser, perdón, de 803, 799, 807, 804, 819, 18, 12. ¿Sí? Y en la pieza correcta encontramos unos valores máximos de 500. Entonces podemos definir pues, digamos, eh, límite, puede ser cercano a 500. Entonces aquí empezamos a programar y usamos el área como elemento de referencia. Entonces, mientras sea menor, digamos, de 510, como por darle una pequeña tolerancia en la medición de los agujeros, eh, vamos a poner el producto. Bueno, voy a empezar a dar respuestas de 1 y 0. Entonces vamos a mirar este resultado. Voy a ponerlo un poquito más grande para ir encontrando entonces ese resultado. En todas estas está ok. Y cuando ya empieza a tener defectos, pues claramente el resultado es 0. Y ahí ya tendríamos una situación. Pero nosotros queremos, como siempre, determinar o que el sistema nos diga no con un 1 o un 0, sino que nos escriba y nos determine pues cuál es el error que el sistema está mostrando.
Entonces, ahí es cuando hacemos el plot. El plot de string. Entonces vamos a utilizar antes del plot tengo que determinar las condiciones, ¿no? Entonces, en este caso, voy a utilizar este de referencia. Si esto es un uno, si mi resultado es un uno, pues no escribo nada porque está bien. Entonces, digamos que agujero, el defecto es el agujero doble troquelado. Entonces, cuando un producto esté malo, aparecerá ese texto de agujero doble troquelado. Y ahora sí, hacemos el plot. Entonces, la cadena que vamos a escribir es ese texto y empezamos a ubicarlo, lo que les había dicho, en o con números, ¿no? Y ahí, bueno, para recordar más o menos cómo era el proceso, ya tendríamos esa falla. Ahora, si mi producto tiene otra falla, es por ejemplo cuando le falta un agujero, entonces normalmente tenemos esta pieza en la que en la parte derecha, inferior derecha, nos hace falta este agujero. Entonces si yo ya quiero buscar es como tal eh, un agujero, si le pongo blob, pues cuando no esté el agujero me va a marcar un error porque no va a encontrar ningún blob. Entonces ahí tengo que utilizar otra herramienta, hay otra función. Voy a usar, digamos, histograma, por ejemplo. Voy a utilizar este y lo mismo, entonces referencio el elemento con la fila del patrón, la columna del patrón y el ángulo del patrón. Y ubico el sitio donde quiero encontrar, lo voy a hacer como una ruedita. Ahí, voy a poner esa ruedita. Y ahí me va a decir entonces que ese agujero me da un umbral de 228. Empezamos a buscar hasta que encontremos uno que no tenga ese agujero. Aquí está. Y el umbral baja a 117. O podemos utilizar el promedio. Y a ver, ¿qué pasó? Sí, que está buscando ese. 188. ¿Sí? Así, 188 contra 116. O podemos utilizar el promedio que me da 116 contra 222, 183, 224, 208.
sé si fue que no utilicé la primera imagen. ¿Qué más necesitamos? La región. Sí. En algunos se alcanza a correr un poquito. Por eso baja el promedio. 208 es el menor promedio. 183, 222. Pero cuando ya no hay pieza, pues ya baja mucho más. 116, 115, 110. Aquí por más que se haya corrido la imagen, corrió bastante. 172, 192. Entonces encontramos de todas maneras una diferencia. Este, 208, 132. Ah, ok. Estos, aunque presentan un agujero, como está corrido, está mal hecho, porque seguramente tomaron un borde que no es el borde real de la pieza, pues también nos da un promedio y eso nos debería también determinar el defecto. Ya que ya estamos en un límite de 149, 165, 143. Esta también parece que hubiera quedado mal fabricada. Entonces, encontramos un límite. Voy a ponerle un límite de 200. Vamos a copiar este resultado y vamos a poner un nuevo resultado. Este con respecto a el promedio que es el F12. Entonces, si el F12 es mayor que 200, la pieza es buena. Mayor que 200, saca un 1. Tenemos el texto. Bueno, vamos a escribir este. Acá lo vamos a hacer con respecto, por ejemplo, a la 15. Entonces, si es mayor que 1, es mayor que 1, es buena. Si no, entonces dice, no tiene agujero. Vamos a ponerle más bien acá. La 15 es igual a 1. Entonces está bien. Y si no, entonces sin agujero, porque el libro no tiene agujero, o mal alineado, porque puede ser esas posibles dos situaciones. Este también vamos a ponerlo. Ahí está bien. Epa. Entonces, este plug con respecto al 15, a la fila 15.
Hagámoslo desde acá. Ok, vamos a poner este en otro color. Vamos, verde oscuro. Y empezamos a revisar nuestras piezas. Por aquí. Entonces quedó. Bueno, perdón, porque quedó en la misma posición. No lo podemos colocar en la misma posición. Vamos a colocarlo más abajo. Una fila, vamos unos 50. Que está como, voy a ponerle rojo. Y apareció. Entonces dice que sin agujero o mal alineado. Quedó al revés. Este tiene doble problema, ¿no? Era que al principio les dije que estas piezas las hicieron y juntaron varios defectos, que no es lo ideal. La idea es que una pieza tenga un solo defecto, no tenga los demás, porque si nos complica, pero pues, si los quieren tener, podría pasar esta situación. Tiene error por el agujero doble, troquelado, que ya habíamos encontrado, o tiene error porque le hace falta el agujero, bueno, o en este caso, o estaba mal alineado. En este, donde sí tienen los agujeros, pero están mal alineados. Este tiene el agujero doble troquelado, pero pues el otro agujero que era el que estábamos buscando está, está bien. O sea, no sale ese como defecto. No sale. Entonces la idea es esta. Vayamos utilizando diferentes opciones, un patrón, opciones de funciones, perdón. Aquí hay otras funciones. Bueno, podría, por ejemplo, volver a utilizar el del patrón. Miremos algún defecto. Puede ser, por ejemplo, el defecto de los redondeos en esta parte superior, en esta pieza que no se le hicieron los redondeos. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el, che, que nos sirve encontrar el patrón, pero con respecto ya a un patrón que hemos encontrado. Entonces, siempre como referencia de aquí en adelante, bueno, del primero en adelante, siempre la referencia del elemento y vamos a mirar qué es lo que él encuentra por aquí arriba, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es un patrón, eh, el patrón de búsqueda siempre es más grande. Vamos a buscar solo uno, los ángulos 180 y el umbral, digamos que sea por ahí del 90%. Entonces vamos a mirar qué pasa. Aquí no lo encontró. Algo pasó con la región. Región de búsqueda. Corrámosla un poquito. A ver. ¿Qué más nos falta configurar aquí? Buscar uno, ángulo. Ups, con la referencia. Columna y ángulos. ¿Está bien?
Démosle el umbral. No, me lo pasó a borrarlo. Que primero sí lo había encontrado, luego no lo encontró, no sé qué le cambié. Fila, fila, columna, columna y ángulo y ángulo. La región que quiero es esta. Y la región de búsqueda. Bueno, aquí, a ver. Está. Buscamos uno con un ángulo de 180 grados. Claro, lo encontró en otro lado, ese fue el problema. Necesitamos que tenga mm, y aquí ya el problema es que hay varias formas que se parecen a eso. Entonces, en este caso no nos sirve utilizar el Find Pattern porque nos va a encontrar otra posible región que sí, que también cumple. Entonces tenemos otras, por ejemplo, detección de defectos o inspección de bordes o márgenes que podríamos utilizar para encontrar eh, pues ese defecto. ¿Alguna pregunta por ahora? Vamos a ver. Cambiemos la región y hagámosle no me deja hacer circulito. Bueno, podríamos usar algo aquí. Ah, no, pero también me encuentra este de acá abajo. Bueno, ahí es donde va a estar interesante la cosa. La ventaja es que sus productos tienen unas partes simétricas, pero la mayoría no son tan simétricas. Acuerdo. Imágenes, sí, no, hay unas partecitas muy pequeñas, muy pocas simétricas, el resto es más asimétrica la pieza. Pues ahí no tendrían problema con eso. Listo, bueno, supongamos que vamos a encontrar esto, entonces voy a generar los resultados. Esto lo puedo hacer con respecto a la puntuación, por ejemplo, que sería el G19, el G19. Entonces, si es mayor, digamos, de 90, sería la pieza buena. Y
el error sería que la arista esté mal redondeada. Por ejemplo. Y el plotter lo tenemos con el C22. Y vamos a ponerlo unos 30 más, 20, 50, 80. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Un defecto, la arista está mal redondeada y además tiene un agujero. Algo pasó ahí con lo del patrón, pero bueno, es para que ustedes vean entonces, por un lado, cómo entonces se van generando los diferentes, los diferentes defectos. ¿Listo? ¿Dudas? Profe, y el primer Find Pattern sí te está leyendo todos los patrones bien. Es que a mí a medida que va girando la imagen, algunos me los leen y algunos no. Entonces ahí toca pues reconfigurar bien los valores, ¿no? Porque, porque sí, este los encontró todos. Sí, porque incluso en una Aquí. me leyó uno que es circular nomás y se supone que no. No, entonces de A mí pronto tampoco. la región del patrón, la región que están definiendo de patrón, eh, pues no es la correcta. Porque, a ver, vemos cuál es la región. Debe encontrar la región del modelo. Cogí toda esta parte. Ok, voy a probar. Aunque lo he puesto de varias maneras y no sé. Ya O el ángulo, porque hay unas piezas de estas que están bastante giradas. O sea, las piezas por acá, esta, por ejemplo, está girada casi los 180, por eso le puse aquí 180 grados en el rango de ángulo. Y con respecto al original está casi a los 180 grados. O el umbral de aceptación. Ah, sí, profe, era lo del ángulo. Gracias. Sí. Ahí, en el momento de evaluar su programación, pues las piezas van a entrar ¿cómo se llama? En cualquier posición, ¿no? O sea, lo único que vamos a tener fijo es que van a estar completas dentro de un marco, ¿sí? Ese marquito dibujo. Entonces, en este caso, pues que sería Álvaro el que va a poner las piezas, pues no sabemos, él las puede poner. Lo único que no va a tener, digamos, la posibilidad es de voltear la cara, ¿sí? Si ustedes le definen cuál es la cara sobre la cual vamos a tomar las fotos o la que vamos a hacer la inspección, pues no la va a poder poner al revés. O sea, no se le va a permitir a él que, que se ponga esa pieza, por ejemplo, volteada de cara porque nos daría ya una imagen distinta. Entonces, esa es otra restricción que va a tener él al momento de colocar las piezas. Entonces, para que definan siempre cuál es la cara que debe ir siempre por encima, ¿no? Para que- Bueno, como este producto, bueno, esto tiene más defectos, aquí iríamos haciendo la lista de defectos, pero por ahora supongamos que tenemos estos tres. Entonces yo puedo hacer
una suma, una suma de estos valores, estos resultados. El de este más el de este más el de este. Ah, no era suma. Listo. Entonces, esa suma me da, si el producto cumple con con todas las condiciones, pues a mí me da un 3. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir que si este amigo es un 3 por ahora, ¿no? Ustedes tienen, ¿cuántos defectos? 5 que pusimos de... Entonces, eh, si es 3 el producto es conforme, pero si no, pues ya obviamente el producto será no conforme. Y esto también, pues lo vamos a poner en un plot. Puede ser en la fila 200 y podemos ponerlo de los colores también, si quieren. Ah, le puse no le arreglé la cadena de caracteres. La cadena es este. Y vamos a ponerlo de los colores acá. Entonces, según el A26, en lugar de textos, estamos colocando verde y rojo. Y el plot, manejamos el tema del color con base en los números. Entonces, si el producto es conforme, pues dice que es conforme, no muestra ningún defecto. Pero cuando el producto me dice que no es conforme, además me muestra pues cuál es el defecto o los defectos que pueda tener. ¿Sí? Si es una pieza totalmente defectuosa, pues es no conforme. Bueno, ahí podría correr el texto un poquito más para que no quede, o poner el no conforme primero y la lista de defectos ponerla después. ¿Listo? Eso que ya tenía. Ahora, el elemento que nos va a dar la respuesta final de conforme o no conforme es el PLC. ¿Sí? Recordemos que tenemos un PLC conectado controlando controlando la cámara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ya el enlace con el PLC? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener que hacer cuando ya estemos, aquí estamos, o sea, la primera fase es lo que les decía, tengo el producto con las posibles fallas que yo quiero detectar y eh, tomo muchas fotos. Miren que de estos tengo 50 y pico de fotos. Ojalá ustedes pudieran tener 100 o más para tener muchas más posibilidades de encontrar fallas y de verificar sobre todo su programación. ¿Listo? Pero bueno, en este caso entonces tenemos una, una situación en la que primero que todo tenemos que ir y conectarnos con
con la cámara. Entonces, para conectarnos con la cámara, pues obviamente no pueden estar en sus computadores. Para conectarnos con la cámara tenemos que estar en un computador del SIM que será asignado por Álvaro, que será el que esté allí como nuestras manos extendidas, ¿sí? Donde tendríamos que tener también una comunicación, puede ser a través también del mismo Meet, si quieren, eh, que él maneja del laboratorio. Y eh, para ver entonces lo que está pasando allá, pues él habilitará aquí esta función de registro, ¿sí? Y empezará a tomar fotos. Este se llama el disparador, ¿sí? Y pues ustedes le dicen, póngame la pieza así, póngamela acá, girada, no sé qué, más arriba, más abajo, y bueno, pues le piden muchas fotos. Con esas Profe, fotos, ¿estás ¿sí? mostrando la otra pantalla? ¿No? Ah, bueno, No, no, yo gracias. no tengo conexión. En este momento, afortunadamente, hoy no fue Álvaro. Hoy no tenía programado ir a la universidad, entonces no lo tenemos allá. Y pues hubiéramos podido programar de pronto esa acción, esa práctica con él allá directamente. Pero eso lo pueden hacer ustedes o lo deben hacer ustedes en esta semana. Ya cuando obviamente tengan sus productos. Que no sea, a propósito, ¿cómo van? ¿Ya mandaron fabricar eso o no? Asumo ese silencio como un no. Pues no lo hemos Todavía mandado, no. pero sí tenemos mirado, en el caso de mi grupo ya tenemos mirado dónde ¿Dónde imprimirlo. hacerlo? Ajá. Ah, bueno, muy bien. Profe, y algún problema, pues como tú nos habías sugerido que en madera, Sí. pero pues yo tengo un familiar que tiene una impresora 3D y pues creo que no se le dificulta mucho hacer el modelo. ¿Hay algún problema por el material o eso no influye en Ah, nada? no, no. No, porque si ustedes se dan cuenta, ahí en las imágenes, pues el material no se nota, o sea, realmente. Sí, Bueno, pues es me refiero. importante que, por ejemplo, el color, si se lo van a imprimir, se lo impriman en negro o en un azul oscuro para que tenga un buen contraste con ese fondo blanco, Ah, ¿sí? listo, Sí, eso sería, digamos, como una situación clave. listo, profe. Muy bien. Y la otra es que cuando lo hagan, pues seguramente eso sale con muchas rebabas. Entonces lo que sí les toca es limpiar muy bien las piezas, casi que lo que me tocaba a mí con las piezas, que era sentarme a echar lija en todos los bordes y en todos los huequitos y en todas las cosas para que no queden las rebabas. Ah, Pero igual, o sea, si esa puede ser su opción, no hay ningún problema. No pasa nada. Por materiales no hay ningún inconveniente. gracias, profe. ¿Listo? Ok. Entonces, esa primera fase en la que ustedes ponen las piezas en diferentes posiciones, sacan una muy buena cantidad de fotos y hacen su programación. Cuando ya tengamos esa programación, ese programa ya se lo vamos es a poner a la máquina, es decir, a la máquina, a la cámara. Ya no va a correr en su computador, ¿sí? Sino que va a correr en la cámara. Entonces, nosotros debemos crear un programa para el PLC. Es, Va a ser obviamente algo muy simple porque no, pues, digamos que en este caso lo importante no es tanto el PLC en sí, sino la programación de la inspección. Pero pues es un programa en el que le tenemos que indicar al PLC que él es el que le dice a la cámara cuándo va a tomar la foto. Ese programa lo podemos crear entre todos o lo hago yo como quieran y se lo ponemos a funcionar allá a Álvaro. De tal forma que lo que él va a hacer
muy simple, es pone una pieza en la posición que él quiera, puede poner una pieza buena con defectos o sin defectos, bueno, lo que sea, y el mismo PLC nos va a dar a través de códices, lo podemos hacer en una visualización también, el resultado, es decir, que me debe indicar si la pieza es conforme o no conforme, ¿sí? Eso, eso es lo que vamos a hacer a través del sistema. Entonces, cuando cargamos el código que hacemos nosotros, este punto job, se lo subimos a la cámara, ¿sí? Lo ponemos a correr en este botoncito que está arriba, no sé si alcanzan a ver el mouse allá arriba. En la parte superior derecha hay un icono que si ustedes le ponen el mouse ahí encima, dice en línea. Pues ahorita si nos ponemos en línea, pues nos ponemos en líneas con el emulador, ¿sí? O sea, es básicamente lo mismo eh, que estamos haciendo, corriendo el proceso en el computador, ¿sí? Pero cuando aquí nos ponemos en línea y estamos en el computador conectados ya no con el computador, sino con el sensor, o sea, con la cámara, vamos a estar observando entonces los resultados. Es decir, que vamos a tener dos opciones de resultados. Por un lado, el resultado que nos va a dar la imagen como tal de la cámara con todos los plots que nosotros programemos de los diferentes defectos, de que si conforme, no conforme, y vamos a ir a, a poder ver pues ese resultado, digamos, como en una pantalla, que es esa pantalla que normalmente acompaña los sistemas de control de calidad. Pero por el otro lado, vamos a estar viendo el resultado a través del PLC. Entonces, se pone la pieza ahí en la superficie, el PLC le indica a la cámara que debe tomar la foto. Ese proceso de tomar la foto incluye el procesamiento de esa imagen con base en el programa que ustedes escribieron y la generación del resultado. Ese proceso tarda 50 milisegundos, o sea, es bastante rápido. Ahí la demora más va a ser el usuario que quita la pieza y pone una pieza nueva y oprime un botón, ¿sí? O sea, que el proceso es relativamente rápido. Y vamos a ir evaluando si, pues obviamente, el resultado que da el sistema, pues es un resultado acorde con la pieza que se está colocando. ¿Listo? Esa sería entonces la forma como vamos a operar nuestro sistema. Ya luego uno se desconecta y pues puede seguir editando y programando y todas las cosas. Muy bien. Em, Entonces voy a cargarles otro grupo de imágenes para que hagamos un taller. Entonces vamos a ponerlo acá mismo en el de las imágenes y les voy a cargar uno que hemos utilizado y son unas calaveras. Ok, aquí. Listo, entonces ahí en el mismo de imágenes clase 15 de marzo encontramos otro archivo comprimido que se llaman calaveras. Vamos a hacer entonces, creamos una nueva tarea y cambiamos las imágenes. Calaveras. Uy, qué susto.
Este es otro que también hicieron otro grupo de compañeros que digamos que aquí en este caso, pues la ventaja de hacerlo en corte láser es que no solo se cortan pues los bordes o las figuras, sino que también se pueden imprimir como el tema de los dientes o el tema de los punticos alrededor de los ojos, bueno, de las cuencas, ojos, o arriba, como ven, entonces también hicieron una impresión una, de un código alfanumérico, ¿sí? Ese también puede ser una, un elemento, ¿sí? Que ustedes pueden adicionarle o considerarlo como uno de sus posibles eh, elementos para inspeccionar. Por ejemplo, ese número serial, no sé, o este número de identificación. Aquí se pueden utilizar unos elementos. ¿Dónde está esto? Eh, por aquí más abajo hay un elemento que se llama el OCR, que es el reconocimiento de caracteres, ¿sí? Entonces uno puede hacer acá la verificación de un texto o puede hacer el entrenamiento de los caracteres, de las fuentes, ¿sí? Él se entrena para que identifique, por ejemplo, una A, ¿sí? Dentro de ese texto, o el número 3 o el número uno, bueno, o se entrenan todos y se pueden luego leer esos textos o hacer simplemente el reconocimiento de pues este código completo. Y si ese código, que es el A3102, en algún momento, por aquí hay una pieza que en lugar del uno pues no quedó el uno como bien hecho, entonces ahí esto ya lo debe asumir como un defecto, ¿sí? O este en lugar de A tiene una X, por aquí también tiene otra X. Entonces, pues ese código, aunque el producto está conforme en todas sus formas y sus elementos, pues ese código que tenemos ahí no corresponde. Entonces, también ustedes dentro de los cinco, sí fue cinco, ¿no? Que les indiqué, sí, son cinco posibles, cinco fallas, ¿sí? O sea, máximo cinco defectos. Claro que si quieren más, pues pueden poner más, no hay ningún problema. Este puede ser uno, ¿sí? También pueden poner, si lo pueden imprimir o lo pueden... lo que pasa es que alguno intentó en algún momento, bueno, este no lo tengo acá, intentó poner unos stickers, ¿sí? O sea, no imprimirlos directamente ahí, sino poner unos stickers y el problema es que cuando pusieron los stickers, los pusieron torcidos, porque pues es más difícil de alinear, entonces no les funcionó muy bien, porque claro, si el sticker queda torcido, pues ya así esté bien escrito lo que había dentro del sticker, pues lo tomó como pieza mala o como defectuosa, pero más por el sticker torcido que por el texto, aunque también pues puede ser una posible situación en el sistema de fabricación, con unos stickers que le pueden imprimir aparte y pegarlos con este material adhesivo. Eh, entonces esos stickers, lo que pueden imprimir en los stickers son, por ejemplo, códigos. Esto lee códigos eh, de diferentes tipos, lee códigos de barras,
Aquí están todas las, los estándar, ¿sí? Aquí está el código de barras, o está el data matrix, que es el de los códigos QR. Entonces ustedes pueden hacer un código QR de algo y el sistema pues obviamente los va a detectar y va a decir si sí está bien o no está bien, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de estos estándares. Entonces, o se lo dibujan allí, o lo imprimen aparte, o hacen pruebas, obviamente, primero, antes de, eh, obviamente, utilizarlo, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchas funciones para hacer ese ejercicio. Entonces vamos a hacer este como taller. El día de hoy tiene, no sé por qué no, ya la actualizó. Entonces, lo mismo, ¿no? Vamos a encontrar eh, que la pieza pueda estar girada en diferentes posiciones y los defectos aquí en esta son, a ver, encontramos una con defectos. Bueno, primer defecto es el código, errores en el código alfanumérico que representa el producto. Entonces, ese es el primer error que habría que determinar. Este otro tiene error en que no tiene los punticos alrededor de los ojos, entonces también es un defecto. Este es otro defecto. Bueno, otro que también le falta la letra, le falta la A. Los números están bien, pero no tiene la letra A. Este no tiene los huesos aquí del exterior, que le decimos, pues no tiene orejas. Obviamente una calavera pues no tiene orejas, pero estos son como los pómulos más bien, es como el dibujito la parte del hueso, que sería como el pómulo, más bien, no tanto orejas, sino pómulos. Em, los otros, este no tiene bien pintados los dientes, ¿sí? Como se dan cuenta, pues no está completa la impresión de la parte de los dientes. Si lo vemos en la parte de abajo, aquí no lo podemos hacer eh, este cambio de color. No lo vemos en el emulador. En el emulador no nos permite ver colores, pero cuando ya estamos conectados con la cámara, ahí sí podemos utilizar la función de color. Entonces, por ejemplo, estas las vemos en la lista de abajo, aparecen rojas, ¿sí? Vamos a ver un poquito de diferencia, pero pues va a ser muy difícil encontrar esa diferencia en el emulador porque la función de color no funciona. En cambio, si estamos conectados con la cámara, sí funciona. O sea, que ese es otro elemento que si ustedes quieren lo pueden incorporar, solo que solo lo podrían programar y probar estando conectados en un computador del SIM y que ese computador pues obviamente esté conectado con la cámara. Pero también podría ser un defecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, esto puede representar el uso de un material distinto, que esté pintado de otro color y se pueda diferenciar claramente en el proceso. Acá en la parte de la nariz hay un defecto, es un error de corte de la nariz. Tiene como una punta ahí al lado derecho que se ve que está mal definida. Hay otro que le falta uno de los huecos de los ojos, de las cuencas de los ojos. Entonces ahí falta un hueco.
Y este último le falta toda la parte de abajo, toda la parte de la boca. Entonces, ya sabemos, con este ya simplemente sabemos que no podemos utilizar ninguna de esa parte inferior, por ejemplo, para la primera detección de patrón, porque claramente no lo va a encontrar. ¿Sí? Los pómulos tampoco los podemos utilizar en esa primera detección de patrón porque hay unos dibujos que no tienen pómulos, entonces claramente no los va a encontrar. Entonces hay que mirar muy bien qué parte de esto es la que van a tomar como referencia inicial, que sí esté en todas las imágenes. ¿Listo, muchachos? Entonces tienen hasta las 12 del día para hacer la detección de los 7 defectos. Obviamente también deben decirme si la pieza pues es conforme o no conforme y la vamos a mirar de esta forma, ¿no? O sea, deben aparecer los plots. Primero decirme si es conforme o no conforme y si es no conforme, pues entonces especificarme con un texto cuál es el defecto que tiene ese dibujo. Y bueno, ahí está. Listo. ¿Listo? Entonces, a trabajar. Cualquier duda, pues me preguntan, aquí estoy conectado.